Buenos días, compañeros. Les saluda Julia Echeverría, psicóloga educativa. Soy maestrante de la Universidad de Otavalo. Un gusto compartir con ustedes. Mi proyecto está basado en la relación que tiene la rotación de líderes en el ambiente laboral. Si bien es cierto, el contexto en el que nos desenvolvemos todos los ciudadanos ecuatorianos nos ha traído una serie de preocupaciones. Estamos atravesando por situaciones graves en el contexto político, religioso y económico. Eh, Todas las personas, creo yo, todos los ecuatorianos que nos encontramos laborando, tenemos esa inquietud, esa preocupación de que si nos mantenemos estables en nuestros trabajos o cualquier rato por las situaciones políticas, gubernamentales, nos mandan del trabajo, suprimen presupuesto para la educación, para la salud, como lo han venido haciendo los gobiernos de turno. Lamentablemente, esta inestabilidad laboral hace que nosotros, los trabajadores públicos, en este caso, traigamos consigo una serie de preocupaciones e inquietudes, así como también preguntas, por lo que mi proyecto está basado en este aspecto, en determinar, en saber cómo influye el cambio constante o la rotación de los líderes o de los jefes en los trabajos en los que nos desenvolvemos los ciudadanos. En este caso específicamente en la Universidad Central, en el área de posgrado, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El problema a investigar es cuál es la relación existente en la rotación de líderes en el clima laboral de la Universidad Central del Ecuador. O sea, ¿existe relación? ¿No existe relación? Y de haber una relación, ¿cuál es esta relación? ¿Cuáles son los factores que inciden? Y de incidir, ¿incide de forma positiva o incide de forma negativa? El objetivo de estudio es netamente la rotación de los líderes, ¿sí? El objetivo de estudio práctico, cómo influye en el clima laboral, ¿sí? Que se dé el cambio constante o la rotación de líderes. Dentro del planteamiento del problema, dice, las organizaciones tienen un alto impacto, ¿sí? Para las personas que lo componen, ya que allí se desarrollan profesionalmente y por eso buscan estabilidad laboral y económica. Nosotros no solo buscamos una estabilidad económica, porque si bien es cierto, es gratificante al llegar al fin de mes tener con qué mantener a nuestra familia por la situación por la que atraviesa el país. No hay fuentes de trabajo, sí, pero ¿de qué manera nosotros estamos trabajando? ¿Trabajamos en un ambiente laboral? ¿No nos afecta en la salud? ¿Afecta en la salud? ¿Qué pasa? Hay situaciones que afectan psicológicamente, el llamado estrés, y también posteriormente a la situación biológica, las gastritis. Entonces, nuestro proyecto está basado en este ambiente laboral, en este clima laboral. ¿Cuáles son las incidencias que tiene la rotación de los líderes? Si bien es cierto, nosotros nos hemos formulado algunas preguntas, ¿sí? Lo hemos hecho de forma interrogante y lo hemos hecho de forma declarativa. Una de las preguntas interrogantes dice, ¿cuál es la relación que existe entre la rotación de líderes, ¿sí? En la Facultad de Filosofía, ¿sí? De la Universidad Central, en el área de posgrado? Y la forma declarante dice, el estudio pretende identificar la relación que existe, o sea, ¿qué relación existe entre la rotación de líderes y el clima laboral? Como lo volví a repetir, o sea, existe una relación. ¿Y qué relación existe? Posteriormente, hemos elaborado un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general dice establecer de qué manera incide la rotación de los líderes dentro del clima laboral de la Universidad Central del Ecuador. Sí, dentro de los objetivos específicos está establecer cuáles son los factores, como le decía, ¿no? Que inciden. O sea, ¿hay factores? ¿No hay factores?
¿Inciden? ¿No inciden? ¿Hay factores positivos? ¿Hay factores negativos? ¿Cómo inciden estos factores dentro del ambiente laboral y de cada uno de los trabajadores que conforman este grupo en la Universidad Central? Otro de los objetivos específicos es definir de qué manera afecta la rotación de los líderes. Y el tercero es el clima laboral de la Universidad Central. ¿Se ve afectado por la rotación de líderes? Como nosotros sabemos, en todas las investigaciones, en todos los proyectos, establecemos hipótesis que son posibles respuestas a una interrogante. Sí, dentro de mi proyecto he elaborado dos hipótesis que consisten en, al terminar este proceso, determinar, ¿sí? O responder a las preguntas o a las posibles preguntas realizadas. Sí, dice entonces, ¿existen factores que inciden en la rotación de los líderes? Y la otra dice, ¿la rotación de los líderes inciden en el clima laboral? Después del proceso, después que ya hayamos terminado nuestro proyecto, estaremos en la capacidad de afirmar o de negar estas hipótesis. Posteriormente hemos elaborado las variables. Como todos sabemos, hay variables independientes y variables dependientes. Dentro de mi proyecto, la variable independiente es el clima laboral y la variable dependiente, sí, es la rotación de los líderes. Es decir, la rotación de los líderes incide en el clima laboral, ¿sí? Como justificación tenemos que el interés de realizar la siguiente investigación se relaciona con la necesidad de determinar cuál es la importancia que tiene el liderazgo dentro del clima laboral. Es decir, es importante que existan líderes para nosotros desenvolvernos como profesionales, o no es importante que existan líderes, ya que nosotros en nuestros trabajos debemos demostrar nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestras destrezas, ¿sí? Entonces, nuestro proyecto está basado en determinar, ¿sí? Sí, es importante y de qué manera se determina esta importancia de la rotación de líderes dentro del clima laboral. En el marco teórico está lo que es la rotación de líderes. Trataremos de hacer una investigación, qué tipos de líderes, el líder autocrático, el líder democrático, cómo influyen estos, qué características tienen cada uno de ellos, lo que se relaciona al clima laboral, qué es el clima laboral, cómo se determina un clima laboral, cómo afecta un clima laboral adecuado, cómo afecta un clima laboral que no es adecuado. Estaremos hablando de la perspectiva realista u objetiva. Estaremos también hablando de la perspectiva fenomenológica y subjetiva, así como también de la perspectiva interaccionista. Y otros factores que nos van a coadyuvar a llevar una visión general de lo que es el clima laboral, los líderes y qué relación tienen los dos y cómo influye el uno al otro. Dentro de la metodología hablaremos de una metodología general, ¿sí? Que dice, la presente investigación desarrollará un nivel de estudio exploratorio, se establecerán los factores principales que incidan dentro de la rotación de los líderes de la Universidad Central del Ecuador. Dentro de la metodología de investigación lo haremos en relación a la modalidad de investigación, será netamente cuantitativa y no lo haremos de forma experimental. Cuantitativa, ¿por qué? Se empleará la encuesta de clima laboral para identificar y medir y cuantificar a través de métodos matemáticos y técnicas estadísticas del clima laboral a la que se encontrarán expuestos los colaboradores de la Universidad Central. Y no experimental porque presentan ciertas limitaciones a describir, analizar y comparar la relación existente entre las dos variables de estudio.
en este caso, la rotación de los líderes y su incidencia dentro del clima laboral. El método. ¿Cuáles son los métodos? El métodos que nosotros utilizaremos son el inductivo y el deductivo. Se partirá de una idea general que se analizará desde su hecho y particularidades. El método cualitativo y el método cuantitativo. Se obtendrá datos cuantitativos como cualitativos para el desarrollo del trabajo, basándose en técnicas y herramientas especiales de cada método, obteniendo así un marco conceptual y para profundizar en hechos específicos que pueden medirse. En método analítico se analizarán los factores que intervienen en la rotación de los líderes y cómo ésta incide dentro del clima laboral de la Universidad Central. La población y la muestra. ¿A qué nos referimos o cómo vamos a tomar nosotros nuestra muestra? Para el análisis de la población se tomará en cuenta la cantidad del personal que labora dentro de la Universidad Central del Ecuador, ¿sí? Específicamente en el área de posgrado, organización que cuenta con un total de 30 colaboradores. Considerando que la población es reducida, se trabajará con el total de los servidores públicos de este centro de posgrado. La selección e instrumentos de investigación. Se utilizará el índice de rotación de personal y una escala tipo Likert como instrumento para medir el clima laboral. ¿Sí? ¿Cómo se realizará el procesamiento de datos? Sí, se seleccionará y se dará aprobación del tema evaluado. Luego haremos una investigación y recopilación de la bibliografía para los antecedentes. Elaboraremos un estudio previo basado en revistas, periódicos, sitios web, etcétera, y todo el material que nos sirva para cumplir con nuestro objetivo. Buscaremos y seleccionaremos libros para elaboración del marco teórico. Elaboraremos redacción de introducción y planteamiento del problema, donde se identifica y se desarrollará el tema de estudio. Se hará una elección del método de investigación de acuerdo a la investigación. Se recolectará la información de campo por medio de la aplicación de instrumentos, se tabulará, se hará un análisis, se hará una discusión y se establecerá resultados. Una vez que nosotros tengamos resultados en base a la recolección y tratamiento de datos, ¿sí? Nos servirá para realizar un tratamiento que se tomará en contacto con el personal del Centro de Posgrado de la Facultad de Filosofía con el fin de solicitar el permiso pertinente para la recopilación de información de manera ordenada, sin causar interrupciones en sus labores diarias y con el fin de que sea evaluado el análisis posterior. ¿Sí? Una vez que nosotros ya hayamos recolectado los datos, hayamos elaborado el proceso que corresponde, presentaremos un análisis y resultados. ¿Sí? Como herramienta para la obtención de datos del clima organizacional, se realizará una encuesta cuyo instrumento será el cuestionario con una escala valorativa tipo Likert, compuesta por 4 factores, direccionados al personal de la organización, lo cual evidenciará la situación dentro de las distintas áreas de trabajo y un resultado específico en torno a las interrogantes. Posteriormente, y para finalizar, tenemos las conclusiones y las recomendaciones, ¿sí? Que se elaborará de acuerdo a los resultados obtenidos en las presentes investigaciones. Concluiremos con nuestro trabajo y determinaremos y daremos respuestas a las interrogantes, así como también afirmaremos o negaremos las hipótesis establecidas al inicio de nuestro trabajo. ¿Sí? Qué importante conocer en qué ambiente nos desenvolvemos, qué pasa con nuestra salud cuando nosotros tenemos un ambiente laboral adecuado y así también qué pasa con nuestra salud cuando tenemos un ambiente laboral que no es adecuado y que no se prestan las condiciones para que nosotros trabajemos y demostremos nuestras habilidades. Muchas veces esta situación se ve frustrada o juncada
cuando los líderes no saben manejarse como tal y entran por situaciones políticas y no lo hacen de una manera ética, profesional, por convicciones y con la satisfacción de ayudar para que esta situación sea cambiante. Entonces, en base a este proyecto que estoy realizando, esperemos dar las respectivas conclusiones y recomendaciones para que se cambie no solamente el ambiente laboral de la universidad, sino de todas las instituciones en las que los servidores públicos nos desenvolvemos como tal. ¿Sí? Buscaremos la mejor bibliografía, la más actualizada, para que sea un trabajo presentado a carta cabal como corresponde a los maestrantes de la Universidad de Otavalo, que nos ha abierto sus puertas y agradecemos por ayudarnos, por colaborarnos, ¿sí? Y por prestarnos su contingente para nosotros como profesionales desenvolvernos al 100%. Una buena tarde, un gusto compartir con ustedes. Hasta una próxima. Muchas gracias.